Hola, ¿qué tal están? Percepción y verdad. Percepción es dar significado a algo que vemos, observamos, escuchamos, etcétera. Y en ese sentido, es un tema muy tratado en la psicología. La psicología, como sabemos, es una parte también de la filosofía que se separó a finales del siglo XIX, diríamos a partir de 1879 aproximadamente, y con el laboratorio de Boone de psicología experimental. Y en ese sentido, pues hay muchísimos estudios, tratados, libros sobre lo que es la percepción, pero con esto que acabo de decir creo que es suficiente para entenderlo. Ciertamente la percepción a veces en los medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, se considera que las percepciones son algo exclusivamente subjetivo, propio de la persona, del individuo, pero podemos decir que también hay una percepción objetiva. Si yo veo un objeto y digo que ese objeto es tal, tal como yo lo veo, y eso es correcto porque hay otras personas que ven ese objeto de la misma forma y saben darle un nombre que coincide con el que yo doy, pues lógicamente es una percepción objetiva. Hay percepciones objetivas. A veces se quiere infravalorar la función de la percepción, de lo perceptivo, diciendo que son percepciones subjetivas, lo que una persona puede decir. Y eso es muy discutible porque las percepciones se tienen que fundamentar en la observación de la realidad y un dato que se observe y que sea cierto es indiscutible. En ese sentido, a veces se buscan subterfugios en las argumentaciones, en los debates, en los discursos, sobre todo en los diálogos, básicamente, para no reconocer la percepción sino como algo subjetivo, y esto es falso en muchos aspectos. Por otra parte, también pues, se puede hablar de la verdad. La verdad es una de las bases de la filosofía y también de la historia y de otras ciencias sociales o humanas. Eso es algo incuestionable. Ya el propio Platón hablaba de las tres ideas principales que eran el bien, que era una especie de divinidad, la verdad y la belleza. En ese sentido, los científicos buscan la verdad con sus investigaciones, en el desarrollo de sus teorías, también en sus conocimientos, buscan la verdad. No digamos, por ejemplo, las ciencias naturales como la biología, la botánica, la zoología, la clasificación de los animales tiene que ser verdadera, cierta, rigurosa, precisa, etcétera. Y si pensamos en la matemática, pues con más razón o con más motivo todavía, lógicamente. Incluso la propia verdad lógica pues depende de unas reglas de formación de fórmulas, etcétera, por ejemplo en la lógica de enunciados, en la lógica de predicados de primer orden, de segundo orden, etcétera. También es verdad que vivimos en una época, la del siglo XXI, la era digital, en la que predomina el relativismo en todos los aspectos de la vida y de la sociedad, desgraciadamente. Hay algunas cosas que se aceptan, hay un cierto universalismo cognoscitivo y un cierto universalismo moral, pero diríamos que en muchas intervenciones que se observan en los medios de comunicación en general, se nota, y en la propia sociedad, si hablamos con personas, se nota, diríamos, esa invasión del relativismo. Parece que no hay ninguna verdad sólida, que todo es discutible absolutamente, e incluso las verdades más primarias de la realidad pues a veces incluso se niegan o se tergiversan. Vivimos en la sociedad de las tergiversaciones en muchos casos. Como hay muchísimos puntos de vista, infinitos puntos de vista, parece que todo es válido y todo esto significa que estamos también en la era de la posverdad. Una posverdad que realmente supone también la afirmación del pensamiento débil, por ejemplo, de Bátimo, en la que pues parece que no pueden ser entendibles los sistemas filosóficos, por ejemplo, de Hegel o de otros grandes filósofos, porque parece que están ya superados por el transcurso del tiempo. Y todo esto, pues claro, diríamos que dificulta que la verdad se abra camino o que las verdades se abran camino en la realidad actual. A esto hay que añadir también la cuestión del escepticismo. Vivimos en una sociedad también que en muchos casos es muy escéptica, se duda de todo absolutamente, no hay nada seguro. Y es verdad que como actitud en principio puede ser algo positivo, pero claro, un escepticismo excesivo o excesivamente radical también nos imposibilita para hacer muchas cosas. En ese sentido, se puede poner aquí el ejemplo de la paradoja de Buridan, del asno de Buridan, que era pues, un científico del siglo XIV, un intelectual del siglo XIV en París, y bueno, pues lógicamente no hay que dudar demasiado en la vida, porque la vida pasa rápidamente y si dudas demasiado pierdes muchas oportunidades de vivir mejor, de conseguir tus sueños, tus propósitos en la medida de lo posible, y esta es una realidad incuestionable. Por lo tanto, se puede dudar pues hasta un cierto tiempo, algo,
o bastante incluso, pero luego hay que tomar decisiones, porque nunca vamos a poder disponer de toda la información, de una información y de unos conocimientos infinitos para tomar la mejor decisión posible. Y esto se explica porque la vida es muy cambiante, es azarosa, hay una parte de azar pues indudable en la vida, y aunque queramos controlar todos los azares, todas las cuestiones de la vida, pues no vamos a poder de ninguna manera, porque la vida está en un cambio constante, dinámico, y ese dinamismo de la vida no podemos superarlo, por mucho que queramos una seguridad absoluta. En ese sentido, claramente hay que decir que el escepticismo, pues hasta cierto punto, como digo, es admisible. Por otra parte, en relación también con la cuestión de estereotipos y prejuicios, vivimos en una sociedad cada vez desgraciadamente, con más estereotipos, con más prejuicios o falsas ideas, falsos conceptos. También está el concepto de la normalidad, que se entiende por normal en una sociedad. Las costumbres van cambiando, pero, por ejemplo, muchas personas hablan de costumbres de hace 10 o 20 años como que son costumbres antiguas o de personas anticuadas. Eso sería muy discutible también. Diríamos que las costumbres nuevas que van surgiendo en la sociedad occidental, tanto en España como en Europa, como en el resto del mundo, si son costumbres buenas, costumbres positivas, pues adelante, está bien. Pero eso no significa que haya que infravalorar otras costumbres diferentes siempre que respeten las leyes y las normas. En ese sentido, lo que se considera normal, eso sí que es relativo, porque depende de las culturas, depende de las épocas históricas, pero siempre hay unos límites para todo. Por ejemplo, voy a poner un modelo de explicación para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. Realmente el estudio de las lenguas clásicas, griego y latín, pues últimamente está siendo bastante criticado en la sociedad actual. Se considera que son lenguas muertas, el latín y el griego, y en cierta medida podemos decir que sí lo son, pero son muy necesarias para comprender la etimología del español, las palabras del castellano, las palabras del francés, del italiano, etcétera, etcétera. Y además diríamos que los autores clásicos, los autores griegos y latinos, pues nos ofrecen muchos conocimientos, mucha sabiduría. No podemos olvidar, por ejemplo, la filosofía, los tratados morales, por ejemplo, de Séneca y otras muchas obras de Terencio, de Plauto, como autores de teatro romanos, latinos, y otras muchísimas obras, las obras de Epicuro, de Platón, de Aristóteles, etcétera, etcétera. Y todo esto forma parte de la cultura occidental, de la cultura humanista, y esto parece que está perdiendo valor a los ojos de muchas personas en el mundo actual. Y esto es contradictorio, es absurdo, pero vivimos en una sociedad en que muchos absurdos se considera que no lo son. Y ese es otro de los graves problemas del mundo actual, que desprecia en algunos casos, o en bastantes diría yo, desgraciadamente, el conocimiento, el saber, el arte, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que revertirlo, hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Por ejemplo, en el ámbito de los libros, pues se publican muchísimos libros cada día en todo el mundo, y hay muchos que son realmente libros mal escritos, pero diríamos que no pasa nada, porque no hay un filtro en las editoriales, en muchos casos, para no poner a la venta libros que están mal escritos. Y en cambio otras editoriales pues sí tienen esos filtros, etc. En cualquier caso es verdad que también existe la autoedición, ¿no? Y hay sistemas de edición que permiten corregir el estilo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, también es verdad que se escriben muy buenas obras, muy buenos libros o buenos libros en cuanto al estilo y las formas y tal, pero diríamos eso convive con una literatura mal escrita que no tenía por qué existir, pero existe. Luego vivimos en un mundo lleno de falsedades, de fake news. Diríamos Internet ha sido un gran invento, un gran desarrollo para el mundo, para la realidad actual, pero claro, al final es incontrolable porque hay miles de millones de usuarios de Internet, pues alrededor de pues 3.000, 4.000 o 7.000 millones, depende un poco cómo cataloguemos el tiempo de uso, etcétera, de Internet, pues hay miles y miles de millones de usuarios y controlar todo eso es una tarea prácticamente imposible. En cualquier caso, yo creo que Internet tiene muchas más ventajas que inconvenientes, sin duda, nos hace tener una vida de más calidad, una vida con más conocimientos, una vida más informada, etcétera, y tenemos el conocimiento en nuestras manos. Pues podemos decir que actualmente con un ordenador se puede estudiar prácticamente casi cualquier carrera.
superior, exceptuando probablemente medicina o química o algunas disciplinas así, pero el resto de carreras se podrían estudiar simplemente con ordenador y conexión a Internet. En ese sentido, la digitalización de libros también está avanzando muchísimo. Hay muchísimos audiolibros para los que tienen problemas de visión, para la lectura, y también pues hay muchos PDFs de libros ya en Internet y cada vez más. Y ahora con la inteligencia artificial esto va a avanzar de una manera extraordinaria, porque diríamos que la inteligencia artificial generativa, que ya se está empezando a aplicar desde hace un año o dos aproximadamente, pues también nos va a dar una serie de ventajas increíbles, pero también hay que tener precaución para que la inteligencia artificial no destruya pues, una gran cantidad de los trabajos de las personas. Eso también hay que considerarlo. En cualquier caso, diríamos que también hay otros problemas en la sociedad actual. Por ejemplo, está el tema de la gerontofobia, que cada vez yo la veo más extendida en todas las capas sociales, prácticamente, sin excepción. Incluso en las personas con más formación, yo creo que pues hay un cierto número de personas que tienen gerontofobia, otras que no, lógicamente. Yo no quiero generalizar. Pero la gerontofobia pues es el desprecio a los mayores, cuando no nos damos cuenta de que la vida puede ser activa y positiva hasta el final de la misma. No necesariamente una persona de más de 60 años ya es una persona que se descarta, que ya pues está en sus últimos años de vida, no necesariamente, porque también hay que reconocer que mueren muchas personas a los 40, 50, 55, por accidentes, por enfermedades, cánceres que surgen y que son, diríamos, incurables, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que hay que procurar es que las personas lleven una vida activa en lo posible hasta el último día de su vida, o hasta el último minuto de su vida, o por lo menos hasta los últimos días de su existencia. Y eso es de lo que se trata. Yo un artículo que publiqué ya hace unos años lo titulé Sin edad, porque efectivamente esa manía de estar todo el día pendientes de la edad que tenemos, pues me parece algo negativo en sí mismo. Al final todos llegamos a viejos, queramos o no, y hay gente que quiere estar viviendo siempre con 30 años o 40, eso es imposible. Pero el problema ahí es que el tiempo pasa muchísimo más rápido de lo que la gente muchas veces cree y al final, sin darnos cuenta, casi como un chasquido de dedos, llegamos a tener 60 o 60 y pico años. Y eso, pues mucha gente no lo quiere reconocer, pero esa es la realidad. Por lo tanto, hay que respetar mucho a las personas, tengan la edad que tengan. Y esas clasificaciones de tercera edad, etcétera, pues también son algo negativo, son algo frustrante para las personas. Aquí yo creo que hay que dejarse tantas distinciones entre primera edad, segunda edad, tercera edad o el edadismo que se puede llamar. Y al final somos todos personas. Una persona, podemos decir que es de edad más avanzada, menos avanzada, pues quizás serían unos términos que serían más fácilmente inteligibles y que realmente respetarían más la dignidad de las personas. Pero hablar de tercera edad, a mi juicio, no respeta mucho la dignidad de las personas, en ciertos aspectos al menos. Por otra parte, estamos en una sociedad en la que los argumentos en muchas ocasiones se desprecian. O sea, eso pasa como a las elecciones. Puede haber pues unos partidos políticos que ofrezcan un programa, digamos, basado en mejorar la situación social de las personas y aunque den miles de argumentos muy potentes, pues mucha gente vota al partido contrario que no defiende eso. Y están en su derecho, lógicamente, tienen la libertad de votar y de pensar de forma personal y de forma libre. Pero yo creo que a la hora de votar y a la hora de hacer cualquier cosa en la vida hay que quedarse con los argumentos mejores y obrar en consecuencia. Pues mucha gente eso no lo entiende. Mucha gente pues se mueve en la vida por filias y fobias, porque le gusta algo o no le gusta. También hay muchísimo fanatismo en la sociedad, aunque parezca que no, lo hay. Es algo evidente y muchas veces no se respeta el sentido común, que es el más común de los sentidos, podríamos decir, efectivamente. Y luego mucha gente tampoco realista con sus apreciaciones, valoraciones, etcétera. Luego también en esta sociedad actual falta más respeto en alguna parte de las personas, en otra no, y falta también a veces que se practiquen los valores éticos, especialmente, por ejemplo, la bondad, la perseverancia, la honestidad, la tenacidad, porque eso es lo que nos dará mejores resultados en la vida y sobre todo también otro gran valor ético que es la constancia. De poco vale hacer unas pocas cosas, muy bien, hay que hacer muchísimas cosas y bien, y de esa manera se consigue progresar, mejorar,
no solamente en el carácter o en la personalidad, sino también en conseguir muchas más cosas en la vida, que es también de lo que se trata, en cierto sentido. Y eso, pues a veces no se practica en muchas ocasiones por parte de muchas personas, no digo de todas, de una parte de la sociedad. En cualquier caso, también hay que reconocer que hay personas que sí son valientes, que son perseverantes, que son buenas, que son tenaces, que son constantes, y esas son las que consiguen los mayores logros. Y de eso se trata en la vida, de hacer la vida que uno quiera, una vida feliz, una vida provechosa, y a la vez conseguir lo más que pueda de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y de Hablando de Filosofía, y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.